nuestro tema de hoy, que es el encierro y los adolescentes, ¿no? De pronto estamos nosotros como muy en nuestra parte de somos las mamás o somos los papás y entonces nosotros le estamos pasando mal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de pronto somos quienes más responsabilidad tenemos dentro de la familia y no es solamente el no poder salir y no es solamente el no tener contacto social y no es solamente, no sé, dejar de hacer ciertas cosas, sino toda la implicación también que viene desde lo económico. Por ejemplo, habemos muchas familias que estamos preocupadas y no solo preocupadas, pero ya siendo muy afectadas por la parte del flujo del dinero, ¿no? Cómo, si ya estaba complicado, ahora está más complicado. ¿Cómo le vamos a hacer para seguir pagando lo que tenemos que pagar y que además podemos no estar ingresando, pero igual los gastos siguen estando, ¿no? Entonces nos cae la parte del peso económico, nos cae también la parte como de la responsabilidad de ser quienes, al ser los papás, al ser las mamás, somos quienes pues de alguna manera dotamos a la familia de lo que se necesita dentro de la casa, ¿no? Tenemos que ser los que nos vamos al súper, y quienes han ido al súper en estos días o hacer las compras se habrán dado cuenta que se ha vuelto como un actividad de alto riesgo, ¿no? Porque todo el mundo se siente muy enojado, todo el mundo está como con una energía muy desagradable, y que tiene que ver con lo que estamos viviendo, ¿no? Y todavía tenemos que llegar a la casa y desinfectar todo. O sea, algo que nos no sé, que en lo que invertíamos tal vez una hora en el trayecto, en la comprada, en la regresada, en meter las cosas, hoy nos está costando una inversión de tiempo y de energía fuera de lo común, ¿no? Ayer hablaba con una paciente que me dijo que ayer le tocó ir al súper después de 3 semanas y en toda esta situación se echó 5 horas, ¿no? Entonces, todas estas cosas que se nos están cayendo encima como a modo de responsabilidad, nos están haciendo sentir que nosotros somos los que cargamos el mayor peso, ¿no? El mayor peso de esta contingencia, el mayor peso de esta pandemia. Y por un lado, yo te diría, pues tal vez sí, ¿no? Sí estás cargando el mayor peso, pero no porque sea más, sino porque es el adecuado para tu rol, porque tú eres mamá o papá de familia, ¿no? Tú eres un adulto, tú eres tal vez profesionista, tú eres quien trabaja, tú eres, ¿no? Quien ha decidido tener estos roles y que bueno, pero eso, ¿no? Que nosotros estemos cargando, no la mayor carga, sino la responsabilidad acorde a nuestro rol, no significa que nuestros hijos y nuestras hijas no estén pasando también por algo en ese orden, ¿no? De pronto se nos está olvidando por nosotros sentirnos como sobrepasados y sobrepasadas por todo lo que estamos viviendo y las responsabilidades que eso conlleva, se nos está olvidando que nuestros hijos dentro de su propia vida y desde su propia subjetividad también la están pasando mal. Es un poco como este dicho que luego los papás y las mamás somos muy de decirles, ¿no? Como tu única obligación es ir a la escuela o tú de qué te quejas si tú no tienes ninguna responsabilidad más que hacer tu cama. Bueno, para los chavos y para los niños, dentro de su rol, de sus capacidades y de su edad, esa es suficiente responsabilidad. Los que caemos en la, ¿cómo podemos decir? Como en la incongruencia de comparar las responsabilidades de los adolescentes y de los niños con las nuestras, somos nosotros, ¿no? Por supuesto que nosotros cargamos con mucho más. Nosotros les llevamos por lo menos 20 años. Y 20 años que implican experiencia, conocimiento, recursos, herramientas. Entonces, el comparar el rol o las responsabilidades que nosotros estamos llevando contra la de nuestros hijos y desde ahí menospreciar sus sentimientos y menospreciar sus responsabilidades y menospreciar sus proyectos, ahí los que estamos cayendo en un error, desde mi perspectiva, somos nosotros, ¿no? Y entonces todo esto genera este pensamiento de lo que lo nuestro es más importante o del que lo nuestro es no sé cómo decir, fundamental, nos aleja de la vivencia de nuestros hijos y nos hace ser poco empáticos con su enojo, con su sufrimiento,
con su frustración, porque así como nosotras y nosotros estamos enojados, estamos enojadas, estamos frustradas, estamos hartas, estamos de pronto, como decíamos la sesión pasada, al borde del desborde, ellos también, ellas también. Y de pronto eso se nos olvida porque nos ensimismamos en mi vivencia como la mamá o como el papá es la que importa. Y se nos olvida ver la de nuestros hijos y validar la experiencia de nuestros hijos. Ahora, nuestros hijos y nuestras hijas, adolescentes y jóvenes, incluso los niños, la están teniendo muy difícil, ¿no? Cada que yo estoy con ustedes en los grupos de papás y de mamás, siempre me dicen, es que mis tiempos eran otros, ¿no? Y completamente, nuestros tiempos eran otros y nuestros hijos ya no tienen tantas opciones y oportunidades como las tuvimos nosotros en la cuestión social, por ejemplo. Cuando nosotros éramos chicos y todavía generaciones anteriores a la nuestra, podías salir a la calle, podías juntarte con tus vecinos. Si en la escuela no te caían bien o no les caías bien a los del salón, tenías tu grupito de tus primos o tenías tu grupito de los vecinos o tenías tu grupito de los de la cuadra. Y entonces había mucha mayor posibilidad de interacción social. A nuestros hijos eso no les toca. Nuestros hijos ya desde que nacen viven muy encerrados, ¿no? Viven con toda esta cuestión de las redes sociales que a nosotros no nos tocó y que por otro lado, ahora en la pandemia, todavía que ya estaban coartadas esas libertades sociales de alguna forma, ¿no? Por la inseguridad que vivimos, pues ahora al triple, o más que al triple de una forma exponencial, ¿no? Entonces tenemos también nosotros que ser más sensibles en esta vivencia que están teniendo nuestros hijos para que ellos puedan también desde nuestro reflejo validarse, ¿no? Y validar que lo que ellos están sintiendo también es valioso, también es importante y también tiene lugar. Ayer en el taller que empezó con algunas participantes que también me hicieron favor de estar la sesión pasada, empezamos un taller de manejo de emociones y yo les decía que mucha de la posición sobre la que se nos ha educado a tomar las cosas es como cuando un niño se cae, la mamá le dice, sóbate, no pasó nada, ¿no? Sóbate, no pasó nada. Y si pasó es por tu culpa. Te dije que no te subieras al árbol, ¿no? Tú te lo buscaste. Y ese es un poco sobre como la experiencia sobre la que hemos sido educados y de pronto sobre la que vamos educando, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que es muy importante hacer este conecte con nosotras y con nosotros primero, con nosotros mismos, de decir, sí está pasando algo, sí está pasando algo. Y no querer como negar y como no querer arrancar a la familia o a los hijos de esta situación que sí estamos viviendo y que nos está afectando. Primero como familia, o sea, primero como individuo y luego como familia tenemos que enfrentarnos al sí está pasando algo muy grave, muy complicado, es una crisis y no es nuestra culpa, no nos lo buscamos y sí está habiendo muchas consecuencias fuera de nuestro control que nos están afectando como individuos y como familia. Y nuestros hijos no están exentos, ¿no? De eso. Entonces, esto es como por dónde va lo que les quiero transmitir hoy. Ahora, ya saben que a mí me encantan las estadísticas, pero no como siempre les digo que hay gente que dice, las estadísticas dicen, y bueno, ¿cuáles estadísticas? No, o sea, es que yo he estado viendo como a mis amigas y a mis amigos, ¿no? Entonces, ya saben que a mí las estadísticas me gustan, pero siempre como con la fuente, ¿no? Entonces, la UNICEF acaba de denunciar, ¿no? Un aumento entre un 60 y un 80% de incremento de violencia doméstica hacia niños y adolescentes dentro de las familias en México, en la cuarentena, ¿no? Entonces, es bien importante que nos pongamos a pensar por qué. Normalmente, cuando tenemos la posibilidad de estar en familia, pero también en la posibilidad de salir, de hacer nuestras cosas, de que nuestros hijos salgan, de que nuestros hijos vayan a su escuela, vayan a sus actividades deportivas, culturales, y nosotros haciendo nuestra vida más normal o nuestra rutina, pues tenemos estos momentos como de desfogue, ¿no? De lo familiar y estos momentos individuales que a todos nos hacen bien, ¿no? Y que todos vamos necesitando.
Y en este momento tenemos que pensar y darnos cuenta y estar conscientes de que estamos pasando mucho tiempo en el mismo espacio, ¿no? Y esto genera pues mayor interacción y cuando hay mayor interacción hay mayores fricciones también. Entonces, de pronto, ¿no? Los chavos se quejan mucho de eso, de que mi mamá está enojada, no sé, con mi abuela, o mi papá está enojado con un cliente, o mi mamá está enojada con, no sé, con alguien de su trabajo, y viene y me grita a mí. Y viene y se desquita conmigo, ¿no? Esto, en este momento del encierro, se está exponenciando también, porque de pronto ya ni siquiera por momentos sabemos con quiénes estamos, o sea, ya no es como que estemos enojada con mi colaborador, con mi mamá, con mi hermana, con mi mejor amigo. No, estamos enojadas y estamos enojados porque sí, porque la situación nos está haciendo sentir enojados, frustrados, todo lo que ya hablábamos. Y de pronto los hijos están recibiendo eso de nosotros. En vez de ponernos a pensar cómo me estoy sintiendo, cómo lo puedo trabajar yo, estoy actuando mis sentimientos hacia mis hijos, hacia mi pareja, hacia mi núcleo. Y eso genera muchas complicaciones y más porque estamos todos guardados en ese mismo, no solo en ese mismo espacio, pero en esa misma dinámica y en esa misma energía, ¿no? Porque me puedes decir, bueno, Ale, pero cada quien está en su recámara. Sí, cada quien está en su recámara, perdón, pero la dinámica y la energía que se está moviendo, si yo no estoy siendo consciente de mis afectos, de mis emociones y las estoy actuando hacia los demás, evidentemente el vínculo se va a ver afectado, ¿no? Y muchas veces sin darme cuenta, porque yo lo que he escuchado de varias de mis pacientes y varios pacientes es que me dicen como, Ale, mi mamá o mi papá ni cuenta se está dando de lo mal que nos está tratando a todos, ¿no? Y ni siquiera está enojada con nosotros, o no es, ni siquiera está enojado con nosotros, está enojado con justo con una situación del trabajo que se tuvo que posponer, o con alguien de su equipo que no hizo lo que tenía que hacer, o con mi abuela que salió sin que deba de salir. Entonces, hay muchas cosas que se están moviendo y que estamos actuando hacia nuestros hijos. Y tú me podrás decir, bueno, Ale, yo ya soy una persona pues trabajada, yo no le pego a mis hijos, pues no necesariamente les pegamos, no necesariamente los encerramos, pero sí hablamos feo, pero sí gritamos, pero sí pedimos las cosas con mal tono. Tenemos que estar ahorita como mucho más atentos en la forma en la que estamos reaccionando y en la forma en la que nos estamos comunicando, ¿no? Tenemos que tratar de poner atención en hablar sin regañar, en hablar sin imponer, en hablar sin regaños y justamente pensar antes las palabras que vamos a utilizar y la energía que les vamos a poner y el tono en que los vamos a decir. Y hay quien me dice siempre, ay Alejandra, entonces, ¿qué? ¿Tengo que pensar todo lo que tengo que decir siempre antes de hablar? Sí. Y si normalmente no lo haces, tal vez ahorita, en este encierro y en esta cuarentena, puede ser un buen ejercicio. Hay que pensar antes de hablar. Y eso todo el tiempo se lo estamos exigiendo a nuestros hijos y nosotros no lo hacemos. Nosotros como mamás es, a mí no me hablas así porque soy tu mamá o a mí no me hablas así porque soy tu papá. Pero ya en el a mí no me hablas así, yo estoy hablando 10 veces peor. Y eso, pues bueno, de pronto así nos educaron y así hemos venido educando, pero cuando estamos en una situación de crisis que implica estar todos juntos la mayor parte del día, si no en el mismo espacio, en la misma dinámica y en la misma energía, sí requiere un esfuerzo mayor de nuestra parte en ese sentido. Ahora, ¿por qué tenemos que estar como muy atentos de esto? Porque es la forma en la que nosotros vamos a poder como poner un límite a la actuación de nuestros sentimientos como el enojo, la frustración, el aburrimiento, la desesperación, la desesperanza que de pronto se pueden estar jugando en nosotros por toda la cuestión de la pandemia y el futuro, no sabemos qué va a pasar. Entonces,
cuidando nuestras interacciones con nuestros hijos, adolescentes en particular y en general con nuestra pareja, también con toda nuestra familia, es como vamos a ponernos un límite entre lo que estoy sintiendo y cómo actúo. Si yo pienso antes de hablar, si yo pienso cómo pedir las cosas, si yo le doy calma desde ahí, me puedo ser mucho más consciente de qué estoy sintiendo y de que no porque esté sintiendo así o eso es justificación para actuarlo hacia mis hijos, en la forma en la que les pido las cosas o en la forma en la que señalo o en la forma en la que opino, ¿no? Entonces hay que tener como mucho ojo en eso. Otra cosa muy importante que me han estado transmitiendo los chavos es la cuestión del espacio, ¿no? El otro día un paciente me decía, Ale, es que mi papá no está entendiendo que el que estemos todos en la misma casa no significa que tengamos que convivir todo el día. Yo necesito hacer mis cosas, ¿no? Los chavos, por ejemplo, del TEC acaban de terminar, ¿no? Y las semanas pasadas, pues, estaban en entregas, estaban en exámenes, y entonces este chavo en particular me decía, Ale, es que mi papá, o sea, yo estoy trabajando porque pues tengo que trabajar en el comedor, porque no tengo otro lugar donde trabajar. En mi recámara no tengo, ¿cómo se dice?, escritorio y no tengo otro lugar para estar en privado. Entonces que el chavo está trabajando y que el papá, ¿no?, también está en confinamiento y lo que él hace pues no es como tan, bueno, que le quite o que le invierta tanto tiempo. Entonces cuando el papá como que se da sus vueltas, ¿no?, o el papá está aburrido, llega, ¿y qué pasó? ¿Qué estás haciendo? A ver, cuéntame, ¿no? Y el chavo como de, estoy trabajando, ¿no? Entonces de pronto otra vez como que se nos olvida que nuestros hijos también tienen derecho a que nosotros pongamos nuestros límites y que no rompamos con los de ellos y ellas. Ellos necesitan también su espacio, ¿no? No debemos de interrumpir, sí debemos de procurar tiempo para estar juntos, tampoco, o sea, no me interpreten como que cada quien tiene que estar en su onda, no, pero sí ponernos, ¿no?, como estos espacios que vamos a estar compartiendo, pero también darle calma a la parte en la que nuestros hijos necesitan su propio espacio y necesitan no ser interrumpidos y necesitan estar también en su como conectando con ellos mismos y con sus actividades y con lo que ellos piensan y que no necesariamente nos necesitan ahí, ¿no? Como todo el día, todo el tiempo. Hay papás y hay mamás que se están sintiendo como con esa presión, ¿no? Como si trabajo todo el día o tengo muchas actividades toda la vida, esta cuarentena es mi oportunidad, ¿no?, de hacer un vínculo con mi hijo, con mi hija, y entonces voy a aprovechar 100% el tiempo. A ver, mamá, no. A ver, papá, no, tranquila, tranquilo. Claro que es una buena oportunidad para afianzar tu vínculo o para abrir canal de comunicación si es que no lo tienes, pero no desde la intensidad y no desde el, ahora esta es mi oportunidad, la que nunca tuve. No, así no es, ¿no? Es como un poco este típico ejemplo que está muy trillado, pero es muy verdadero, como que no has regado la plantita en 3 semanas y hoy le quieres poner 3 litros de agua, la plantita se va a ahogar, o sea, no va a sobrevivir, no va a revivir y nada más se va a poner peor, ¿no?, de lo que estaba. Entonces, ese ejemplo que hemos escuchado tantas veces aplica acá, ¿no? Está bueno que te quieras dar esa oportunidad de abrir canal de comunicación con tus hijos, pero sin olvidarte que ellos necesitan su espacio y que todo tiene que ser también a la necesidad del otro, no solo a tu necesidad. Estamos muy acostumbrados a trabajar sobre nuestra necesidad y dejar de ver la necesidad de nuestros hijos. Otra cuestión también que me han estado platicando los chavos es que ahorita pues están abriendo estas oportunidades de platicar más y de estar más en contacto. Y de pronto los papás y las mamás somos muy dados a que cuando estamos hablando, siempre queremos, todos los papás y todas las mamás me dicen, Ale, yo quiero hablar más con mis hijos, ¿no? Ah, súper, qué padre. ¿Y cómo es? Pues es que ellos no quieren hablar conmigo, pero bueno, a ver, ¿cómo hablan? Pues es que yo le hago una pregunta y luego yo quiero opinar y a él no le gusta que yo opine.
Pues es que eso no es hablar con tu hijo. Otra vez, eso es querer educar a partir de las interacciones de confianza que tu hijo o tu hija tienen contigo. Y eso no es lo que ellos quieren, ni lo que tú necesariamente deseas. Entonces, en estas interacciones y en esta cuarentena hay que tratar de escuchar sin juicio y hay que tratar de escuchar sin querer dar nuestra opinión, porque somos muy buenas y muy buenos para que el chavo nos dice, ay mamá, me encanta esta música. Ay, como siempre les digo, qué tamborazos, es horrible, qué horror. Si yo hubiera escuchado esto, tu abuelito me hubiera tirado el disco por la ventana, ¿no? O, ay, mamá, es que no sabes, mi amiga no sé cuál y mi amigo no sé cuál se dieron besos en no sé qué fiesta, pero ¿son novios? No, mamá, no son novios. Ay, qué barbaridad, santo Dios de Jesucristo. ¿Cómo pueden estar dándose besos si no son novios? Ay, qué amigos tienen. Yo creo que no está bien que te juntes con esos niños. ¿Sí me explico? Entonces, lo que nos querían platicar nuestros hijos deja de ser importante porque lo que se vuelve importante es tu moraleja, ¿no? O tu indicación a partir de la experiencia que te está compartiendo tu hijo o tu hija. Y entonces ya lo que tu hijo o tu hija te querían platicar deja de ser lo principal. El actor principal o el protagonista es tu regaño, ¿no? O es tu punto de vista, o es tu opinión. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Sí me explico? Entonces ahí tenemos que estar como muy, sensibles frente a si por fin nuestros hijos van a querer abrir ese canal de comunicación, nos van a permitir entrar, escucha, no opines. Si quieres opinar, guárdate tu opinión. Tampoco te estoy diciendo, oye, si es algo en lo que tienes que opinar, no opines. Sí opina, pero ese no es el momento. Dale calma. Piensa tú también qué vas a decir, cómo lo vas a decir, y luego en otro momento, oye hija, oye hijo, me quedé pensando en esto que me dijiste. Oye, mira, ¿cómo ves? Oye, yo pensé esto. Oye, ¿tú qué opinas? Pero si de lo primero que nos dicen nosotros queremos dar como como nuestro choro mareador o nuestro choro educativo, ya se perdió la confianza. Ya se perdió el momento de yo, protagonista, te cuento esta historia que quiero compartir contigo, porque ya se vuelve como el momento de la educación y no era. Entonces tenemos que aprender a ponernos límites también en ese sentido. Les quiero compartir un audio de una paciente. Le pedí a varios de mis pacientes les pedí que además de lo que yo escucho, porque una cosa es lo que yo escucho, ¿no? En las sesiones y otra cosa es que ellos, palabra por palabra, me digan cómo se están sintiendo para que yo se los transmita a ustedes, ¿no? Y entonces yo les dije que por favor me platicaran como algo que quisieran que yo les transmitiera a ustedes en esta sesión. Y una de mis pacientes me mandó un audio súper interesante y que de pronto como toca todos los puntos que los demás me escribieron. Entonces se los quiero compartir y después retomamos. No creo, o sea, lo primero es como, A ver, espérenme porque tantito. ya lo pensé y la ¿Ahí verdad es que no escuchan? se me ocurren como muchísimas cosas, pero es que no creo, o sea, lo primero es como que siento que no toman en consideración qué punto chance y no niños más pequeños, o sea, como mi hermano, tanto o más chiquitos o así, pero punto todos nosotros y que mis amigos y así, o sea, sí se pueden dar cuenta de lo que está sucediendo y, o sea, como los papás se sienten muy estresados de todo y así, o sea, y yo lo hablé con mi mamá, o sea, de que todos nosotros también nos podemos sentir como muy estresados y eso también puede estar como difícil para nosotros, pero siento que a veces los papás lo ven, o sea, porque yo lo hablé con mi mamá, te digo, y mi mamá me dijo, como, pero es que ustedes no tienen responsabilidad, o sea, ustedes no tienen nada que hacer, o sea, solo tienen que quedarse en la casa y así, pero siento que ellos a veces lo pueden llegar a ver como que no tendríamos por qué estar agobiados. No sé si me voy a entender, pero pues sí, o sea, la verdad es que ya estamos mucho más grandes y pues también dejamos de hacer como varias cosas y proyectos que teníamos para pues poder quedarnos en casa y así, y también pues nos puede estresar a nosotros, que me lleva como también como a la segunda idea, que es como
que muchas personas se han estado sintiendo como muy tristes, porque pues obviamente no llevan las mismas rutinas y así. Entonces que pues también hay días en los que pues siento que es muy fácil que todos nos sintamos más tristes y que eso también lo tienen como que tener en mente, o sea que para todos está como difícil y que como ellos no pueden, tampoco nosotros podemos ver de que nuestros amigos o tener nuestros viajes o hacer nuestro ejercicio, ¿sabes? O sea, es como diferente para todos y pues a algunas personas les puede costar más trabajo, pero siento que los papás no lo ven desde esa perspectiva porque lo ven como adolescente jetón, o sea, siento, ¿no? Y pues ya la tercera que pensé fue de que todo lo de como la convivencia o así, que está muy padre que logren convivir y si pueden hablar con todos sus chavales, ¿no? Y que obviamente los niños tienen que entender que ellos también pueden hacer un esfuerzo que lo pueden hacer más fácil para todos y que pues esto se trata de que todos ayuden, pero que hay muchísimas veces que, o sea, punto, nosotros, Fausto y yo lo hablamos con mis papás como iniciando la cuarentena, que dijimos como que, ok, o sea, sí podemos tener de que días de juegos de mesa, comer todos juntos, no sé, ver unas pelis y así si quieres, pero si lo piensas, de que nosotros antes de la cuarentena, punto, yo me iba a la escuela, hacía food, llegaba, los veía media hora, me iba a natación y no los volví a ver hasta las 8 y en las 8 pues ya platicaba con ellos y así algunos días, otros días y venía a comer y así, pero como que todo el mundo tenía muchas cosas y realmente nunca habíamos, o sea, nunca habíamos tenido tanto tiempo juntos y como que nos tenemos todos que acoplar. O sea, siento que es algo que todos tienen que cooperar y entender que pues todo el mundo también necesita como momentos a solas de tiempo personal, si a alguien le gusta hacer ejercicio como solo, pues como que cada quien puede respetar lo que pues a cada quien le gusta hacer sin como esta idea de que no, tenemos que estar en, o sea, tenemos que estar en cuarentena, tenemos que estar juntos, estamos todos aquí, tenemos que aprovechar, porque pues realmente eso siento que lo hace más difícil para todos. Y la última que pensé, no sé si dije que la 3 era la última, pero no es la última, no sé por qué. La última que pensé es que mucha gente está sintiendo como muy frustrada porque cuando empezó todo lo de la cuarentena y así, o sea, de que no, pues, o sea, tienes a fuerzas que ser productiva, tienes a fuerzas que hacer ejercicio, tienes que hacer esto, o sea, es tu momento para que estés escribiendo, es tu momento para que leas 7 libros, es tu momento para que te pongas mamadísimo, o sea, y a muchas personas esto le costó trabajo, porque aparte, o sea, siento que todos nosotros adolescentes, es que también adultos, pero siento que no tanto, o sea, cuando mis papás y así, o sea, que todos nosotros vemos mucho como redes sociales y pues generó como muchísimo impacto esta idea de tienes que aprovechar este tiempo al 100 y para muchas personas no es así de fácil y siento que también tanto niños como adultos pueden llegar a tener esta idea y llegar a generar conflictos en casa como de, güey, ¿por qué no estás haciendo nada? O sea, neta, qué huevón eres, o sea, neta, qué feo, no, muy mal, o sea, tienes que poner a hacer algo y así. Siento que para cada persona es como diferente esto y pues la verdad es que no es una carrera de productividad, siento, y creo que eso es algo que, o sea, ya empezó como a verse mucho también en como redes sociales, como de, pues esto, de que no, oigan, no es competencia, o sea, tranquilos, quién sé qué, pero siento que es algo muy importante que tú también podrías como comunicar a los papás y así. O sea, como que no digo que no le digan a sus hijos nada, de que, bueno, quédense en la cama todo el día, no, hagan lo que quieran, o sea, no. De que obviamente sí se me fue la palabra, porque obviamente sí los motiven a hacer ejercicio, a probar algo nuevo, o sea, a salir, lo que sea, pero que no se vuelva como estricto una regla, porque siento que para todos los demás, pues también eso está muy difícil. Ok. Entonces, esta voz de esta paciente, yo se las pongo, siempre intentando que de esta voz ustedes identifiquen la voz de sus propios hijos, ¿no? Y de sus propias hijas. Yo les digo a los pacientes que a veces
yo les pido a ellos como que ellos me digan qué decirles a ustedes, porque a veces es más fácil oírlo en voz de alguien que no es nuestro propio hijo, porque a veces ni siquiera tenemos la posibilidad de escucharle la voz a ese hijo o a esa hija, porque en el momento en el que va a abrir la boca, ya tenemos 5 regaños, 4 solicitudes y 3 críticas que hacerle, ¿no? Entonces, yo lo que les quiero pedir en estos últimos minutitos que nos quedan es las tareas con las que nos quedamos. Uno es estar mucho más conscientes de cómo hablamos, qué decimos y en qué tono lo hacemos. Eso todo el tiempo se lo estamos pidiendo a nuestros hijos. Date cuenta lo que me estás diciendo, date cuenta cómo me lo estás pidiendo, date cuenta, pero nosotros no nos damos cuenta porque nosotros somos las mamás o los papás, no. También tenemos que pensar cómo nos estamos expresando, con qué actitud, con qué palabras, ¿no? La segunda tarea, separar todas mis emociones y mis sentimientos de frustración, de desesperanza, de enojo, de incertidumbre que se están originando por la pandemia o que están encrudeciéndose por la pandemia, y la forma en la que me comporto hacia las personas que me rodean en mi familia, mis hijos y mi pareja. Hay que poder separar. Eso es la segunda tarea. La tercera tarea es escucha, escucha. Esta cuarentena trata de escuchar, no de opinar. Escucha y calla. Haz ese ejercicio, en especial hablando con tus hijos y tratándote de comunicar con ellos. Escucha, aprende a escuchar sin querer opinar, aprende a escuchar sin tener la razón, aprende a escuchar sin querer transmitir tu deber ser o tu conocimiento o tu ser mamá. Aprende a escuchar. Y la siguiente sería, escúchate a ti. Pon tus ojos en ti más que en tus hijos. Tus hijos se están haciendo cargo de ellos mismos, con los pocos o los muchos recursos que tienen. Trata de hacerte cargo tú de ti y aligéralos desde ahí, porque a mí las mamás me dicen, es que no sé cómo acompañarlo, no sé cómo ayudarlo. Es que muchas veces tú no tienes que hacer nada por él, nada por ella, por la que tienes que hacer es por ti. Y recoger todo eso que tú estás sintiendo y dejárselo de aventar a ellos. Más que ayudarles a cargarlo de ellos, carga tú lo tuyo de verdad y déjaselos de aventar a ellos o a ellas. Esa es la mejor forma de acompañar, y para poder hacer eso tú tienes que estar en tu centro, tienes que estar tranquila. Ay, Alejandra, pero me estás pidiendo algo muy, muy complicado. ¿Cómo voy a estar tranquila en media pandemia? Bueno, tenemos que trabajar por eso, tenemos que encontrar la forma de estar tranquilas en la pandemia, de estar tranquilos en la pandemia lo más posible. Y si no lo estás pudiendo lograr y si te estás sintiendo sobrepasado o desbordado, como hablábamos la sesión pasada, escríbeme, ¿no? O busca apoyo, pero no de tus hijos, no de tu pareja. Tampoco quiere decir que no compartas, comparte con ellos, pero no les cargues tu responsabilidad. Asume tu responsabilidad y trabájalo tú y separa. Bueno, antes de que se nos corte, les quiero dar las gracias por estar acá el día de hoy. Cualquier pregunta, cualquier comentario, por favor, mándenmelo a mi correo, a mi WhatsApp, estaré pendiente de ustedes. La próxima semana espero volvernos a ver por acá. Les digo, no es necesario que se registren. Yo les voy a mandar directamente a su correo la información. Les mando muchos besos y espero que les haya servido un poquito esta charla conmigo. Les mando un abrazo. Bye. Gracias, Ale. Bye. Bye, bye. Gracias, Ale. Hasta